Hermano, que el Señor les bendiga. Les pido que abran su palabra y vamos a consultar a la palabra de Dios en el capítulo 19 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 19. Y vamos a meditar en el versículo 16, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando los hubieron llevado fuera, esos son los dos ángeles enviados por Dios, ellos dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Palabra de Dios. El capítulo 19 hace una pequeña interferencia en la historia de Abraham, y es bien interesante porque antes de que el capítulo 19 está el 18, y los finales de los versículos vemos cómo Abraham intercede por las ciudades que van a ser destruidas. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. No voy a empezar a estudiar profundamente todos los versículos. En tu casa y antes de acostarte a dormir, te exhorto a que leas cada versículo antes del versículo 17, porque vas a encontrar maravillas y consejos y sabiduría que Dios te exhorta. Nosotros, los mensajeros, los predicadores, los pastores, tratan de resaltar un versículo, un capítulo, pero es el deber de la iglesia que analicen lo que el predicador, el pastor, el educador te habla, y entonces internamente abundas en todos los versículos que contiene el capítulo 19. Los comentaristas nos dicen de este versículo, el versículo 17, este pasaje se refiere más directamente a la misericordia divina para con Lot y su familia. O sea, la misericordia divina. Ahora bien, ¿por qué Dios tiene que hacer misericordia con Lot y su familia? Bueno, Lot vivía en un país que se llamaba Sodoma. Y Sodoma, como también Gomorra, son ciudades de la llanura. Son dos sistemas gubernamentales, si podemos decirlo así, que los valores, y yo quiero ser bien corto y bien preciso porque no quiero entrar en la historia y después se acuesten a dormir. Pero lo importante de lo que se refiere Sodoma y Gomorra es estos principios. Matthew Henry lo enumera 5 puntos que la ciudad de Sodoma y Gomorra han caído, han dado la espalda. Primero, la perversidad sexual. Sodoma y Gomorra entraron en una total perversión sexual. Segundo, la falta de hospitalidad con el forastero. Si ustedes entran en los versículos, van a encontrar por qué el comentarista Matthew Henry resalta esta postura. La falta de hospitalidad para el forastero. Por ende, el número 3, falta de amor al prójimo. Número 4, falta de ayuda al necesitado. Y por último, falta a la dignidad humana. Estos dos países habían destruido lo que es el contenido de la dignidad humana. Estaban dirigiéndose, gobernándose bajo un sistema totalmente distorsionado. Faltándole, robándole al pobre,
faltando de la dignidad humana, teniendo satisfacción sexual sin control alguno. O sea, que la sexualidad es un objeto en vez de una acción amorosa, la entrega de una persona a otra con dignidad, con respeto. La sexualidad estaba totalmente corrompida. Y estos dos países, Dios ya había determinado juicio. Y es bien interesante porque cuando Dios hace un juicio contra un país X o Y razón, como lo es Sodoma y Gomorra, es que Dios ya bajo su línea de tiempo de misericordia ya llegó a un lapso de tiempo. Inclusive esos pasajes se pueden considerar proféticos. Lo que va a pasar en el gran juicio final, cuando Dios va a juzgar a los justos y a los injustos. Porque llega un momento que Dios va a determinar juicio y va a otorgar tributos a los justos y a los injustos. Y en este caso ya Dios determinó, pero aún así se ve la misericordia. La misericordia aún en los juicios de Dios reina. Y en este caso Dios salva a Lot y a su familia. Hace una acción misericordiosa en medio de su juicio. Y en el versículo que quiero profundizar, que es el 17, dice: escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Claro está, este versículo tiene mucha sabiduría. Porque se demuestra en escapa por tu vida el mensaje. Está el predicador. Está el mensajero de Dios. Y el mensaje de Dios a veces es tan sencillo. Dios no va a entrar en una manera explosiva, ni bombas, ni platillos. Dios va a hablarte a ti bien sencillo en tu vida. En el caso de Lot, solamente Dios le dijo: escapa. Cuando los principios morales son atacados, Dios interviene. Cuando la moralidad de nosotros como hombres y mujeres de Dios está siendo tentado, está siendo provocado, está haciendo que tú puedas desviarte del camino de Dios. Y ojo, quizás tú o yo, ¿verdad? Cualquiera persona pueda creer que nosotros estamos tomando una decisión creyendo que es lo justo, como le pasaba a San Pablo. Antes Saulo perseguía a los cristianos. Y él tenía la convicción de que lo hacía para agradar a Dios, agradar la ley, honrando la ley, honrando a Dios. Hasta que se encontró con el Cristo de la gloria. ¿Por qué Jesús interviene en San Pablo? Porque él en su corazón amaba a Dios y quería hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios interviene. Dios interviene. Dios intervino en Lot. Dios va a intervenir en la vida de cada uno de nosotros. Y el mensaje va a ser sencillo. Va a ser claro. Tú lo vas a entender. Pero muchas veces no nos acatamos. No mires tras de ti. O sea, en un mensaje hay una instrucción de Dios. No mires tras de ti. Dios presionó a tomar una decisión. O sea, para Lot, la toma de decisión de escapar no fue sencillo. Inclusive los ángeles, más atrás del versículo 17, se ve claramente. Los ángeles toman a Lot y a su familia y los sacan. Dice el versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera. O sea, que no era suficiente que le dijo Dios: sal.
No, los ángeles lo cogieron y lo sacaron fuera de la ciudad. Pero aún así que estaba fuera de los muros de la ciudad, está en la ciudad, en la llanura. Toda esa llanura que representaba los dominios de Sodoma y Gomorra son los dominios de la inmoralidad, de las leyes que van en contra de la moral de Dios. Y Dios, por su total y absoluta misericordia, los ayuda, los empuja, hace el primer empuje para que nosotros seamos salvos. ¿Cuál fue el empujón tan grande que Dios hizo para que nosotros fuéramos salvos? Que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Ese fue el empujón máximo que hizo Dios para la humanidad. Pero, siempre hay un pero. Eso no significa que el ser humano tiene que marchar. Dios le dice a Lot: no mires tras de ti. Internamente Lot no deseaba irse. Tenía un conflicto interno entre lo que es razón y lo que es fe. Ahora, yo no estoy diciendo que la razón sea mala. Al contrario, la razón es extremadamente importante. Pero si la razón no está presente en la fe, la lógica de Dios no va a tener raíces en el corazón de nosotros. Entonces Lot tenía esa lucha interna. Cada vez que Dios da una ordenanza y el ser humano obedece, entramos en un proceso de educación interna. Cada vez que Dios toma una decisión en nosotros, Dios nos enseña. Y más aún cuando nosotros entramos en la plena obediencia de Dios. Nos enriquecemos de su sabiduría, nos enriquecemos de su paz, nos enriquecemos de todos los deleites y las promesas que Dios tiene para con nosotros. Lot tenía ese conflicto. ¿Por qué? Porque la llanura gusta. La llanura significa todo el territorio que yo acabé de decir pertenecía al dominio de Sodoma y Gomorra. O sea, Dios está ordenando a Lot el despojo de toda ligadura del pecado. O sea, para lo que Lot entendía que era bueno, para los ojos de Dios era pecaminosidad. A veces nosotros queremos hacer lógica, tratar de entender o inclusive interpretar la voluntad de Dios bajo nuestra propia prudencia. Pero Dios no busca eso. Dios busca obediencia. Dios busca sometimiento. Aunque Dios trajo la salvación y la abundancia de misericordia, Dios exige lealtad. Dios exige sometimiento. Dios exige que tú te despojes día a día de tu egocentrismo, de tu yo. Sacrificar tu yo. Como dice San Pablo, juntamente estoy yo crucificado con Cristo. Tenemos que crucificar la carne. Tenemos que crucificar todas raíces que nosotros podamos tener con este mundo. Este mundo que, por lo que hemos visto en estos últimos tiempos, está sin fe y sin esperanza. Porque el pueblo Puerto Rico, y no tan solo Puerto Rico, a nivel mundial, ha depositado su fe y su esperanza en los sistemas gubernamentales que han fallado. Dios no falla. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y está dispuesto, está esperándote a que tú subas al monte, que tú escapes al monte,
El comentarista Matthew Henry también exhorta y da 3 puntos. Punto A, no vuelvas al pecado. Punto B, no te detengas en ti mismo. No te puedes detener en ti mismo. Lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero? Muchas veces, muchos cristianos fracasan porque piensan en lo que ellos quieren. No piensan ni analizan en sus corazones qué es lo que Dios quiere en mí. No. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuál es mi propósito que yo quiero hacer en este mundo? En vez de decir, ¿qué es lo que Dios quiere en mí? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere en mí? ¿Cuál es la ordenanza que Dios quiere que yo haga? No te detengas en ti mismo. Refúgiate en Cristo, porque eso es escapar al monte. Refúgiate en Cristo. En Cristo. Me da mucha tristeza en escuchar y ver cómo muchos pastores ya están renegando a Cristo y diciendo de que Cristo no es Dios, que es un simple hombre. La apostasía que dice las Escrituras se está manifestando. Se está infiltrando en las iglesias. Las iglesias de sana doctrina, la iglesia que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Dios verdadero de Dios verdadero. 100% hombre, 100% Dios, que dio su vida por rescate a toda la humanidad. La están apostasando, están predicando una falsa doctrina. Esas iglesias también son llanuras. Hay que subir al monte, hay que preservar la doctrina santa de Dios. La montaña representa la montaña representa la valorización de los valores de Dios. ¿Y cuál es el valor de Dios? ¿Cuáles son los valores de Dios? Dije un momento dado que los mandamientos son sencillos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Iglesia, tenemos que hoy en día, en estos últimos tiempos, mantenernos firmes. El tema de este mensaje es la lucha interna por la consagración. La lucha interna por la consagración. La consagración de nuestra vida de santidad depende de la consagración que nosotros le demos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos santifica. Y ser fiel a Dios, fiel al prójimo, fidelidad, fiel a la iglesia, fiel a la doctrina. Porque estos últimos tiempos se va a corromper muchas personas. Y aún los justos serán engañados, dice las Escrituras. Por tal razón yo les exhorto a la lucha constante de la consagración de Dios en nuestras vidas. La consagración de Dios en nuestras vidas. Así que yo le pido al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos una como cuerpo de Cristo, cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo, nos santifique, nos llene
y que podamos ser fiel a tu palabra, fiel a tu camino, Señor. Que nosotros podamos siempre escapar de la mundanalidad, del pecado, que podamos preservar nuestras almas. Como dice el texto, escapa por tu vida, escapa, yo diría, por tu alma. Tenemos, Señor, la iglesia tiene que preservarse en consagración. Que el Espíritu Santo, te pido, oh Espíritu Santo, que nos ilumine, nos capacite y nos llene de ti, para nosotros poder tener un discernimiento de tu palabra, de tu voz, y que podamos consagrarnos día a día como las 7 vírgenes, la mujer prudente, las 7 prudentes que estaban velando con aceite constantemente en sus lámparas, esperando que llegue el novio, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, para ser levantados. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos toda gloria y toda honra. Amén. Dios les bendiga y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.